que nos permite pues sintonizar desde esta plataforma de comunicación que es con Charlotte. Todo espacio tiene un motivo y tiene un propósito. El nuestro es justamente llevarte las informaciones, socializar contigo aquellos temas que no van a aparecer en la portada de los medios, pero sí son de una extraordinaria importancia que se discute en el seno de la familia en República Dominicana. Y ahora, como en la pandemia del COVID se puede decir que nos cerró la puerta de nuestros hogares, pero nos abre una ventana al mundo y ya a través de las redes podemos hablar justamente de una teleaudiencia en todo el universo. Soy Mildred Charlotte y me siento inmensamente agradecida y bendecida de esta oportunidad. Voy a dar la bienvenida a una mujer a quien admiro por su talento profesional, por sus excelentes condiciones como comunicadora, pero lo más importante de todo esto es que es un ser humano extraordinario. Me refiero a la doctora Ibelice Acosta, médico psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer, Mildred, como siempre, compartir contigo a través de tus medios. Y Belice, la verdad es que cuando elegía el tema a tratar en esta oportunidad, decía, bueno, hemos cubierto diversos y diferentes ángulos de la pandemia, del desafío COVID-19. Yo asumí llamarlo desafío para justamente desarrollar otros recursos para, incluso cuando hablo sobre esto, no verlo desde el punto de vista sencillamente o stricto sensu de la enfermedad. Y Belice, y hemos visto muchos aspectos, el aspecto económico, cómo ha afectado en el tema que tiene que ver con los negocios, en el tema de salud, en las manifestaciones de la patología, pero poco se ha hablado de los efectos del COVID, específicamente en la salud y en la higiene mental. ¿Cuál sería el impacto que ha tenido esta pandemia específicamente en esta área tan determinante del ser humano como es la salud, y me atrevo a decir y agregarle la parte de la higiene mental? Yo te puedo decir que esto ha traído una crisis inmesurable, nunca vista bueno, en la posmodernidad, en la salud mental. Una crisis enorme. En nuestro occidente, en nuestro continente, esto ha generado desgracias a nivel de la salud mental. Me refiero a que ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, ha incrementado el consumo de alcohol, muy fuerte, ha incrementado la violencia intrafamiliar, no solamente de género, del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre, sino intrafamiliar. Ha hecho colapsar a muchas personas que tenían el gen ahí de la enfermedad. Y esto ha venido como a destapar esa situación. Ha generado mucha depresión, mucha ansiedad atípica. Y subrayo atípica porque son situaciones de ansiedad que muchas veces ni siquiera estaban descritas, o estaban descritas en la literatura psiquiátrica como síntomas atípicos, inespecíficos y por ahí guardaditos de los síntomas que uno tiene arrinconados porque los ve tampoco o no los ve, que ni los menciona. Entonces esto ha puesto en relieve la situación de la familia, el status quo de la familia. ¿Por qué? Porque nos ha puesto de frente en el confinamiento unos frente a los otros y nos hemos dado cuenta de cuánto hemos ignorado de nuestros hijos, de nuestras parejas, ha traído mucha infidelidad a la mesa, porque ya no hay forma de esconder, todo el mundo está en la casa, entonces te puedo citar ejemplos de todos y cada uno de los ítems que te he mencionado, porque hay ejemplos de sobra. Entonces, esto es algo que ha
roto con la cobertura de salud mental que tienen los países. Y la señora Carixa Etienne, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, pide vehementemente a los gobiernos que ayudemos, que elevemos la cobertura en salud mental, porque la gente se está enloqueciendo. El estrés por enfermarse. Salir a la calle es una aventura. Yo diría que a veces la gente lo ve como una aventura suicida porque no saben si van a contraer el virus. Y, y la gente está viendo a la otra gente como su enemigo. Ya ni siquiera tú puedes ver a la gente como la persona con cariño, el empleado que te está asistiendo en las bolsas del supermercado o la persona que se acerca a saludarte. Ya tú lo ves como cuidado. Entonces hay un eslogan que es odioso que dice, si no eres tú, soy yo. Pero es cierto. Entonces es como cuídate de mí que yo me voy a cuidar de ti. Y esto no es humano, esto no es de nosotros no somos así. Lamentablemente esto ha traído cambios negativos en la salud mental, en colectivo y en particular de todos y cada uno de nosotros. Y me dice, el aspecto de la depresión, una persona que esté diagnosticada de esta enfermedad, que es una enfermedad que hay que hablarla, que hay que socializarla, que no es un tema de estigma ni de vergüenza. Una persona que comparta su vida con alguien que esté depresivo o que ya ha tenido episodios, en estos momentos, ¿cuál es la manera correcta de la abordar? ¿Cuál sería la forma en cuanto a la medicación, en cuanto a en todo lo que significa ese entorno, ¿no? Que de por sí es complejo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál debe ser la situación analizada y vista por la pareja de esta persona depresiva? Ese entorno familiar, ¿cómo debe conducir? Siempre debe haber una red de apoyo familiar porque eso enriquece el tratamiento. Eso nos facilita a los psiquiatras el mantenimiento, el sostén, la mejoría, todo. Pero no siempre la hay, eso es una. Y la otra es que muchas veces la enfermedad es utilizada por la pareja para agredir al otro. Entonces, esa posibilidad no debe existir porque yo no sé si te resulta común haber escuchado, familiar haber escuchado, bébete la pastilla, que es lo que esa depresión te tiene mal, yo no te he tomado la pastilla hoy, de manera despectiva y estigmatizante. Entonces, la depresión es una enfermedad, es lo primero que tenemos que entender. Y tú no le dices a una persona con diabetes por qué te enfermaste de diabetes. Tú eres débil, o no le dices a una persona con hipertensión, tú eres débil porque tu corazón ya empezó a tener más latidos por minuto que de lo normal. Entonces, la depresión, entender que es una enfermedad orgánica, inflamatoria, crónica, progresiva y deteriorante. O sea, tiene muchas características y viene porque viene. O sea, viene porque hay un componente genético, pero hay una interacción de muchísimos factores etiológicos. No hay un factor etiológico que diga, me voy a enfermar de depresión porque mi mamá es depresiva. No, eso no es correcto. El cerebro se enferma de lo que le da la gana, hereda y se enferma de lo que a él le da la gana, no de lo que mi mamá tenía o de lo que mi papá tenía. Eso es uno. Segundo, hay que combinar muchos factores etiológicos para que la enfermedad se dé. Cuando la enfermedad se da, entonces ya desató. No la puedes manejar conductualmente porque no es una enfermedad conductual, no es una enfermedad de la conducta, no es una enfermedad del comportamiento. Que afecte la conducta es una cosa, que afecte el comportamiento es otra, pero no es una enfermedad del comportamiento ni de la conducta. Entonces, mucha gente quiere darle tratamiento conductual a algo orgánico, a algo inflamatorio, a algo que está demostrado científicamente que es una alteración inflamatoria del cuerpo, porque ya están las citoquinas y está probadísimo que hay una inflamación grandísima. Produce agregamiento plaquetario,
produce accidente cerebrovascular, produce muchísimas cosas por la depresión. Entonces, hay que medicar, hay que medicar, hay que medicar, porque eso solo no se va a curar. Hay un estigma con la medicación. En la misma familia puede estar contenido el estigma. Entonces, cuando ese estigma está, es difícil curar, porque lo primero que yo tengo que hacer es aceptar que tengo una enfermedad de la categoría y de la clasificación que es, para poder aceptar el tratamiento. Mi médico tiene que hacer un buen diagnóstico de mí como persona, sabe, conocerme, darse el tiempo de conocerme, reconocerme, saber cómo yo soy, cómo yo pienso, porque es probable que él me ponga un tratamiento efectivísimo en ti, pero a mí no me va a funcionar porque a mí me produce un aumento de peso y yo odio que los medicamentos me suban de peso. Yo tengo una lucha con el cuerpo, por decir alguien, digo yo, pero no soy yo. O sea, hay alguien que está luchando con su peso y vengo yo y le prescribo un medicamento que le va a incrementar el peso. ¿Me va a crear adherencia si yo le estoy poniendo a aumentar de peso? No. Entonces es como entender que es compleja la enfermedad, porque el ser humano de por sí es complejo. Entonces, cuando yo logro hacer un buen diagnóstico, cuando logro hacer un buen conocimiento, de una retroalimentación de ti, que yo sepa cómo tú piensas, cómo tú eres, entonces puedo elegir la molécula. Por eso se habla del arte de la prescripción. Realmente es un arte. Porque es un arte, no se trata de prescribir una cosa porque sí, sino lo que te va a hacer bien a ti, porque hay 50 inhibidores de la recaptura de serotonina, hay 20.000 inhibidores de la recaptura de noradrenalina, hay muchísimos medicamentos duales, pero yo tengo que saber qué tipo de depresión tú tienes, cuál es el centro cerebral que tienes afectado, para yo ser asertiva en mi tratamiento y que tú puedas tener una mejoría rápida y consistente. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la depresión tiene otro componente horrible y es que dura 14 a 21 días para mejorar. Entonces, si yo no elijo la molécula buena para ti, es probable que tú tengas 14 a 21 días con efecto secundario negativo y al final yo te diga, la tengo que cambiar y tú digas, ah, pero no, espérate, mejor no me pongas nada. Y por ahí te molestas y ya creaste una no adherencia al tratamiento. Entonces es muy complejo el diagnóstico, muy complejo el manejo, muy complejo el tratamiento, muy complejo el apoyo familiar necesario. No te tienen que tratar como un enfermo, pero tampoco te pueden tratar como una persona que no tiene depresión. Todos nos vamos para Jarabacoa. No, yo no quiero ir para Jarabacoa. ¿Pero por qué? Me sentiría mejor quedándome en la casa. Ah, pero es que tú siempre estás quedándote en la casa y entonces por ahí se van en pleito. Y esa persona entiende que no, lo menos que necesita es pleito. Esa persona necesita paz, necesita comprensión y lo menos que le dan es eso. Entonces se generan situaciones familiares muy difíciles y muy álgidas y muy duras de tratar. Doctora Costa, hemos hablado y qué bien usted ha analizado el cuadro de la depresión. Me encanta el enfoque que plantea de que no es un aspecto conductual, no tiene que ver con el aspecto comportamiento, aunque tenga manifestaciones en esos dos componentes. Agreguemos otro elemento. Y me dice usted si es un mito, si es necesario que una persona que tenga ideación suicida también sea depresivo, o una persona puede tener una idea de acabar con su vida sin haber realizado un proceso de depresión antes. Mira, las ideaciones, los intentos de suicidio regularmente en un 95% están vinculados con trastornos mentales. Entonces, yo no te puedo decir específicamente depresión. Puede ser esquizofrenia, puede ser bipolaridad, puede ser un trastorno en los impulsos. Hay muchísimos trastornos que conllevan, que acarrean el suicidio como síntoma. Entonces, pero el más frecuente, el más común, el más fácil de identificar es el de la depresión. Pero es una depresión ya crónica, que ha progresado, es como el último escalón de la escalera de la depresión. O sea, una persona no se intenta suicidar porque tiene depresión de hace 2 semanas, no.
la depresión evoluciona. Mira, hay un caso de una doctora que salió en el New York Times hace más o menos un mes, que me llamó tanto la atención porque ella, ella empezó con un trastorno depresivo y llamó a su familia, ella pidió ayuda, ella trabajaba en Nueva York y pidió ayuda en Michigan a su familia, su hermana fue y la internaron en un hospital psiquiátrico. El hecho de haberla ingresado a ella en un hospital psiquiátrico, y ella lo dice, porque ella salió del hospital, ella trabajaba en una emergencia, era emergencióloga de un hospital trabajando con pacientes con la COVID. Y ella estaba muy abrumada, mucho trabajo, pero era una mujer que bailaba salsa, estaba en clases de teatro, era una mujer colaboraba con su iglesia, asistía, estaba muy conectada con la espiritualidad. O sea, no había una razón, era guapa, joven, graduada de Harvard, o sea, una muchacha con todas las de la ley para ser súper exitosa y triunfadora. Y sin embargo, la depresión la afectó. Y menciono esto porque hay un mito que la depresión es para gente débil, gente fea, gente pobre. No, esto no discrimina ni siquiera intelecto. O sea, esto es a cualquiera, a cualquiera. Es una lotería que usted metió la mano y se sacó la depresión, punto. Y el hecho de haberla ingresado a esa doctora en un hospital durante 2 meses y ella salir y sentirse que estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico porque no pudo con el manejo de la enfermedad. O sea, ella dice, ella se sintió que colapsó su sistema nervioso por la enfermedad, no porque ella no podía, sino porque era demasiado ver cadáveres envueltos en bolsas saliendo constantemente de su emergencia. Entonces, cuando ella sale, lo que la deprimió más a ella no fue la depresión que tuvo, sino el manejo que le dieron sus compañeros en el hospital a raíz de ella haber tenido depresión. Y te lo menciono, Mildred, porque el estigma a veces suena como, ay, el estigma social con relación a las enfermedades mentales. Pero el No, eso efecto, puede conllevar a un suicidio y ella se suicidó. Ella perdió su vida porque la manejaron como una loca en la emergencia cuando volvió. La rechazaron, la estigmatizaron, le hicieron bullying. Ella no pudo con todo eso y sencillamente falleció. Entonces, yo no sé si ella se deprimió, el suicidio de ella fue por depresión o el suicidio de ella fue por el mal manejo que tuvieron los colegas de ella en la emergencia. O a sea, medida, esto es grave. a medida que te escuchaba, que decías, en este caso ella pide una asistencia, pide una ayuda, pero ¿qué acontece? Y y me puse como a relacionar hechos. Anteriormente tú hablabas con tu amiga, con la vecina, a través del celular. Ahora tú utilizas las redes como una ventana al mundo y vas enviando mensajes porque todo comunica y es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. Pudiéramos, sería una invitación, por ejemplo, a ver lo que publican las personas o nuestros seres queridos, con una mirada, buscando quizás más allá de lo que esconden esas palabras, esos mensajes, esas fotografías, eh, esos silencios inclusive que las personas tienen y hacen. Porque si es doloroso perder a alguien, en la piel de la familia de alguien que se quite la vida, siempre queda la pregunta, ¿qué pasó que yo no pude ver? ¿Qué dijo que no pude entenderlo? Y asumo que el dolor ha de ser más profundo y más grave. Claro, Mildred, porque va acompañado de culpa. Pero yo invito a que, como tú dices, es imposible no comunicar. De algún modo, todos decimos algo, aunque sean nuestros silencios hablan. O sea, si estoy callada y no estoy callada y tú notas que estoy callada y tú vives conmigo, acércate, pregúntame, que probablemente yo pueda abrir la ventana. El problema es que hay tantas barreras en la comunicación, hay tantas, pero tantas, que las personas lamentablemente
no nos sabemos comunicar ni siquiera con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras amigas, con nuestros hermanos, nada. O sea, hay muchos problemas en la comunicación. Cuando tú hablas de darle seguimiento a través de las redes, es importante. Pero más que eso, yo pienso que una llamadita para tomar la temperatura de la gente que no está cerca, el contacto personal, a mí me gusta más, porque las redes tienden a crear un mito, una mentira, una fantasía, y la gente puede darle seguimiento a tu fantasía y creer que tú estás feliz. Hay estudios ya, al día de hoy, de personas que se han suicidado y en sus redes estaban súper contentos, y personas que han fallecido de enfermedades crónicas y nunca dieron una señal a través de sus redes. O sea, que ellos pueden, la gente puede crear un Un personaje. personaje, claro. Como tú dices, está comunicando, es imposible no comunicar, pero es posible no comunicar lo que yo quiero esconder. Entonces yo comunico lo que quiero y creo mi personaje, y tú le das seguimiento a mi personaje y tú me ves súper feliz en las redes, pero probablemente yo estoy muy triste. Entonces yo confío más en el seguimiento día a día. ¿Cómo tú estás? Aunque sea por WhatsApp, ¿cómo tú estás? Dime, cuéntame de ti. Coño, estoy desplomado hoy. Hoy me siento triste, hoy me siento así. Entonces es como darle la apertura, que si esa persona tiene las ganas de hablar contigo, va a hablar. Y hay un componente que a mí me preocupa mucho, y es el ignorar esos mensajes que sí son reales, que sí están ahí y que sí te están diciendo que está triste. Entonces, la misma persona que te dice que está triste, probablemente tú la quieres abordar en base a lo que te está diciendo, y levanta la barrera de la negación. Es muy duro ahí, porque si yo lo niego, no existe. Entonces, mi mente niega para que eso no exista. Yo tengo muchos amigos que están en esa situación. Yo tengo un amigo ahora mismo que me dice, un día me escribió tipo 4 de la mañana: mana, no puedo dormir, tú estás despierta. Y yo vine a ver ese mensaje cuando me desperté al otro día por las 10 de la mañana. Y inmediatamente lo llamé y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, nada, que no podía dormir, pero todo bien. Y después cada rato veo que me está escribiendo que está mal, que está que sí o qué, pero es una barrera. Entonces ahí es más difícil, porque el primer paso para tú curar un problema es asumirlo, aceptarlo. Hacerlo visible, o sea, Ante ti, ante ti. exactamente ante mí, o sea, yo ver justamente lo que no está funcionando. Pero y quiero en esa parte, y Belice, el hecho, antes de irnos a publicidad, que me digas, es como norma que te pregunten cómo estás y en automático sale un bien. La pregunta es, ¿qué está detrás de ese bien? ¿Y qué tan pertinente es que las personas, los seres humanos, tengamos la capacidad de identificar nuestra emocionalidad? ¿En qué está, qué siento? ¿Qué emoción estoy viviendo? Porque como que todo lo englobamos en bien. Yo creo que la palabra amor y la palabra estoy bien han sido las palabras utilizadas eh, en mayor frecuencia. Cajón es desastre. ¿Tú sabes lo que es un cajón desastre? No, Desastre es va cortando y va tirando los retazos en un cajón. ok, Entonces, el amor y el estoy bien es un cajón desastre, donde hay lino, de todo. algodón, poliéster, de todo. Entonces, es más o menos parecido a eso, al amor. O sea, en nombre del amor la gente mata, en nombre de estoy bien, ¿qué puede pasar? Es profundizar, es tener niveles de comunicación, yo diría, de excelencia con tus amigos, con tu gente. Hablar de ti, abrir la puerta primero diciéndole, coño, yo también estoy jodida, yo también estoy mal. Ay, perdón, que estamos en televisión. Mildred, ¿qué te he hecho? No, 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 no. Esto es una conversación franca entre amigas. Imagínese usted. Perdón, pero te tengo acostumbrada al Zoom con las amigas, que me creo que estoy hablando contigo en el Zoom normal. Para que ustedes vean lo que se llama una conversación franca, empática y asertiva. Bueno, gracias por adornarlo, pero la realidad es que es una mala palabra. Entonces, yo digo,
hablar de ti, abrir la comunicación, hablar de ti, decir yo también estoy mal, o sea, estar mal no está mal, asumir en esta época de la pandemia, estar triste está bien, tener miedo está bien, estar friqueado y pensar que cualquier gente te va a enfermar está bien, tener estrés de ir al supermercado está bien, no dormir está bien, no comer bien está bien. A veces me dan las 3 de la tarde y yo no he comido nada y yo me doy cuenta que no he comido porque siento movimientos en mi estómago. Y yo digo, ¿qué me pasa que no has comido? Ok, entonces voy como, pero en mí era que a las 8 yo me estaba desayunando y al mediodía yo estaba almorzando. Entonces, todos esos cambios están bien. O sea, ahora mismo el mundo está de cabeza, pero esto es global, esto no es mío en particular. El malestar no es mío, el malestar es universal. Entonces, si yo asumo que el mundo está mal, si yo insisto en estar bien, entonces la que está mal soy yo. Porque ¿cómo diablo yo voy a estar bien si el mundo se está cayendo a pedazos? Vamos a ir a un contacto de publicidad para que toquemos este tema de algunos que han construido un positivismo enfermizo y tóxico, de que solamente con que tú decretes que estás bien, todo va a cambiar. Así que vamos a un contacto y ya regresamos. Coaches, soy su colega, no me acaben, pero es verdad. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes.
contigo en este tu espacio con Charlotte. Hoy hablamos sobre el otro rostro de la pandemia, que es la salud mental, la higiene mental, con la doctora médico psiquiatra Ibelice Acosta. Antes de irnos al contacto de publicidad, dejaba, cuando queremos aferrarnos a un positivismo que llega a rayar en lo tóxico, aquello de que tal vez creyendo que con un cambio de pensar, pero utilizamos esas palabras para un muro y escondernos y protegernos de la realidad. ¿Qué tan dañino y qué tan frecuente pudiera ser, doctora? Bueno, yo creo que básicamente a mí me encanta estar muy conectada con la realidad. Eso me da mucha conciencia, mucha tranquilidad, estar consciente de lo que pasa. Tener los pies sobre la tierra es parte de vivir en conciencia, y vivir en conciencia es obligatorio para poder vivir bien. Voy por parte, ¿verdad? ¿Me está siguiendo o estoy muy complicada para bajarle los rayitas? No, está perfecto, continuamos. Ok, tenemos que vivir conscientes. Decretar que todo va a estar bien, excelente, pero cuídate. Decretar que todo va a estar bien y pedirle a Dios no está mal, porque ahora mismo está demostrado que las personas que tienen la capacidad de meditar, de conectar con la espiritualidad, tienen hasta un rejuvenecimiento cerebral, generan endorfinas, generan hormonas del placer. Yo soy fan, pero fan número 1 de la aplicación Calm. ¿Por qué? Porque esa aplicación me genera a mí tanta tranquilidad y me ha dado tantos aportes positivos en mi vida que yo la pago para mí vale hasta el último centavo, porque es una aplicación que me abre un mundo de conectar con lo positivo. Ahora bien, eso es para mí. Mis oraciones con Dios, de pedirle a Dios que pase, que todo esto pase, que me deje a mis seres queridos bien, que mis pacientes estén bien, que mis amigos estén bien, también. Pero yo no puedo pretender que yo te voy a decir a ti, decreta en el nombre de Dios que todo va a estar bien y todo va a estar bien, porque yo no soy una gurú ni soy una sacerdotisa, soy una simple ser humana. Entonces, ante esa realidad, es difícil convivir con personas que tengan esa actitud de querer entrar en ese fanatismo, porque a la final es simplemente un fanatismo. Porque si tú vas al positivismo, eso era una corriente filosófica de allá, del siglo XIX, que decía que toda opinión tenía que estar basada en una experiencia, que todo lo que pasaba estaba basado en una experiencia. Entonces, era algo muy, muy filosófico, pero ahora es como algo muy, yo diría que manoseado, como que yo no le veo como mucho fundamento al tema. Me parece que hay una falta de autoestima en las personas que llegan a ese nivel de fanatismo. No es que no creamos en Dios, al contrario, yo fomento. Exacto, porque hay una diferencia entre la parte que quizás lo de creer en la parte de la creencia en Dios y la parte ya que tendría que ver con no querer ver la realidad desde una forma consciente, ¿no? De lo que está pasando y qué te corresponde a ti ahora para lograr lo que realmente quieres. O sea, es como tener en balance la emoción, el pensamiento, la acción y la espiritualidad, o sea, como una suma que te dé un 100%. Eso. Entonces, cuando no está esa cadenita de vida, no funciona, y no funciona por decreto tampoco. Eso no Hay un tema, Ibelice, que ¿qué tan cierto pues pudiera ser el incremento o no de los ataques de pánico y ansiedad en estos momentos? Decías hace un rato, la persona vamos al súper y ya ves al otro como un tema contrario, tú toses ahora, nadie quiere toser ni estornudar en la familia, porque se produce un para acá. Entonces, los ataques de pánico y ansiedad, ¿qué tan frecuentes son? Manifestaciones, y si realmente la persona siente realmente lo que está
ese síndrome o es un mecanismo de llamar la atención como algunos han definido? Dios mío, cuando yo oigo eso, que dicen que un ataque de pánico es una forma de llamar la atención, yo quisiera que le diera un ataque de pánico a quien lo está diciendo, de verdad, para que experimente en carne propia esa sensación. Mira, la doctora Karin, como te decía ahorita, Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, decía que el incremento en los ataques de ansiedad eran inusitados, desbordados. Aquí todo el mundo está teniendo síntomas de ansiedad y todo el mundo está teniendo, mucha gente está teniendo el síndrome de ataque de pánico, mucha gente. O sea, oye, como te digo, todo el mundo tiene síntomas de ansiedad porque nada más el estrés que te genera tener la mascarilla puesta, el dióxido de carbono que tú exhalas y lo inhalas, te genera estrés, te genera ansiedad. Entonces ya tienes que tener la mascarilla puesta por X tiempo. Ya tú estás acelerado por dentro por la mascarilla. Hay personas que tú los ves que tienen la necesidad de hacer esto y tomar un poquito de aire fresco porque el dióxido de carbono es un irritante cerebral. Entonces, el ataque de pánico viene producto de la interacción de muchos factores, pero ahora mismo simplemente salir a la calle te puede producir un ataque de pánico, porque como tú dijiste, yo veo al otro como si el otro fuera a contagiarme, entonces entro en estrés. Salir a la calle es un estrés porque tienes que ponerte la mascarilla, quizás los lentes transparentes. Mucha gente tiene las manitas limpias constantemente en las manos y cada vez que toca algo las usa de una manera obsesiva. Se han desarrollado muchos trastornos obsesivos compulsivos que estaban ahí guardaditos, pero ahora están a la orden del día y mucha gente está limpiándose las manos de manera compulsiva sin ni siquiera tener criterios para hacerlo. Entonces, volvamos al ataque de pánico. Saliste a la calle, tienes que andar con las manitas limpias, con el alcohol en gel, con la mascarilla, quizás la visera, todo un aparataje para salir. Te montas en el ascensor, viene alguien a montarse, ya ese es un enemigo, que cuidado. Entonces es como que si el espacio es reducido, cuidado. Entonces después sales a la calle, vas al supermercado, ahí viene alguien, gente que te quiere saludar, que te conoce, que te saluda, que quiere. Hay mucha gente que no tiene ese respeto de los espacios. Yo estaba en una tienda con una muchacha y ella agarró mi teléfono y me dijo, déjeme ver, y le dio. Y yo dije, pum, pero Dios mío, es que ella no entiende que no se pueden tocar las cosas de la otra gente. Entonces ya yo, lamentablemente, saqué mi manita limpia, le pasé mi teléfono discretamente porque tampoco se trata de hacer sentir mal a nadie. Pero es fuerte tú tener esa complicación en tu vida. Si eres ansiosa y empiezas a sentirte de repente que un ojo tiene como un movimiento como si se gobernara, que te duele la nuca, que te pese el cuello, que de repente sientes que no puedes respirar, que te falta el aire, que tu respiración es anormal, que no es la de siempre. Sientes esa dificultad para hablar, como si tuvieras un nudo en la garganta. Sientes opresión en tu pecho. Yo tengo una paciente que me dijo que sentía que le tiraban los hombros para abajo. Sientes opresión, sientes tu corazón, los latidos del corazón no se sienten, el corazón está permanentemente latiendo, pero tú no lo sientes. Entonces, cuando hay ataque de pánico, tú sientes el corazón que hace como un vuelco y percibes que tu corazón está latiendo. Gracias a Dios, estos celulares te permiten medir la frecuencia cardíaca y te das cuenta que no la tienes acelerada, que es tu percepción. Pero mucha gente no tiene acceso a eso, entonces piensan que le está dando un infarto, que le está dando una arritmia y salen corriendo por una clínica a contraer el virus, porque en las clínicas ahora mismo hay muchísima gente con problemas que van en busca de ayuda y tú no sabes cuál es el que va en busca de ayuda porque tiene la COVID. Entonces, es mejor no ir, pero esa persona tiene la sensación de que se está muriendo inminentemente y va y busca la ayuda, porque si no siente que se está muriendo realmente. Sensación de pérdida del control. Los músculos de la pierna y
donde quiera que hay músculos sienten punzadas. Eso es una. El entumecimiento de los pies y de las manos, como si te diera trabajo volverlos a poner en su sitio. Se ponen rígidos hacia atrás y te duele volverlos a poner en su sitio. Una paciente me describe un síntoma que yo había leído hace siglos, que siente sus piernas con efervescencia, o sea, como si subiera una soda, cuando está subiendo la sensación de la soda, pero ya lo siente en sus piernas. Eso estaba descrito como algo sinestésico, pero ahora está incluido dentro de los síntomas de ansiedad. Entonces hay una gran cantidad de síntomas de ansiedad, pero los más dramáticos son la pérdida del control. La persona siente mareos, desmayos, que no se puede controlar, y la sensación de muerte inminente que tiene ese ser humano, que se arriesga a ir a una clínica en estos momentos a buscar ayuda, a pesar de que puede contraer el virus en esa clínica. ¿Puede una persona identificar cuáles serían esos momentos estresantes o esos momentos que pudieran generar, por ejemplo, esas reacciones? El problema del ataque de pánico es que viene de manera inesperada. Esa es una de sus características y la persona tiene mucho miedo de que le repita. Entonces, él aparece cuando él quiere y afecta a la persona, no importa. Aparece cuando le da la gana. Y lo primero, ¿qué hacer ante, primero, si la persona lo padece, qué es lo correcto que debe hacer? ¿Hay algún tipo de respiración, oxigenación, medicamentos? ¿Qué se hace? Lo primero es tratar de reconocer que tiene el problema. Ya si sabe que tiene un ataque de pánico, lo está resolviendo en un 50%. El problema es aceptarlo. Porque te repito, la gente acepta úlceras, son úlceras, son ulceraciones en el estómago. O sea, la gente acepta bronquitis, neumonía, pero la gente no te acepta depresión ni ansiedad. La gente las rechaza. Es parte de la conciencia ciudadana de esta sociedad. O sea, no es algo de X persona. Socialmente hay un rechazo a los trastornos mentales. Porque ya eso es tema, harina de otro costal. Sí. Lo hemos hablado en otros programas, pero sí debemos saber que no es fácil aceptar un trastorno mental. Entonces, lo primero es que esa persona acepte ese trastorno. Inmediatamente lo aceptó, ya lo está resolviendo en un 50%. ¿Por qué? Porque ya sabe que va a pasar. Sabe que va a pasar, que va a tener esos síntomas unos minutos y que en unos minutos no va a pasar nada, que va a estar bien. Entonces, la idea es que sepa que lo tiene, que asuma que lo tiene y que sepa cómo manejarlo. Lo segundo es, si no tiene acceso a un médico de manera inmediata, porque lo ideal sería medicarla en el momento para evitarle el sufrimiento, porque eso es una carga de sufrimiento y de dolor extraordinaria. Eso no es un sufrimiento pequeño, eso es un sufrimiento muy alto, muy alto. Entonces, respirar hondo, tratar de oxigenar ese cerebro. Se recomienda llevar la cabeza hasta la posición de la sentada, llevar la cabeza hasta las rodillas y respirar lo más profundamente que pueda desde el abdomen, respirar hondamente, profundamente y repetir varias veces, esto va a pasar, esto va a pasar, esto pasará. Hacer como un mantra y esperar. Si esa persona ha tenido la oportunidad de ir al médico, existen unas medicaciones específicas muy buenas que curan eso de manera puntual. 3 meses de tratamiento y se quita. Otras personas son aficionadas a las benzodiazepinas, que también son una opción, y andan con su benzodiazepina en la cartera. Cuando les da el ataque, se toman un cuartito y se les pasa.
todo depende de la persona, de la conciencia que tenga, porque hay personas que tú le hablas de benzodiazepina y no quieren porque tienen mucho miedo a la adicción, pero no le tienen miedo al ataque y al peregrinaje que les da el ataque. Entonces es algo como a qué le tengo miedo, a cuál de los dos me es más aterrador, el medicamento o la enfermedad. Entonces es como, por eso te repito que hay que conocer al paciente, saber cómo piensa y prescribir en base a cómo piensa, qué quiere, qué le gusta la vida, qué temores tiene, porque no es fácil. O sea, para mí es más fácil dar una receta y bébetela. Y después tú descubres que te di benzodiazepina, pero si tú no querías eso. Entonces hay otras alternativas que son más largas, más prolongadas, que al final también van a dar al traste. Yo uso combinado. Primero uso las dos cosas y luego voy sacando la benzodiazepina poco a poco. Me da resultado y es lo indicado, porque es un sufrimiento que hay que vivirlo para entenderlo. No es tan fácil. Respetar eso, respetar la angustia y el dolor de ese paciente, de esa persona. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos de programa y quiero hacer algunas preguntas. Vistas desde un psiquiatra, ¿qué lectura le da la palabra control para un psiquiatra? ¿Cómo la defines? Negativa. La palabra, ¿cómo defines la palabra autoconocimiento? Excelencia, ¿qué significa? Excelencia, vivir bien. ¿Qué significa la palabra formar parte, ser esposa, ser hija, hermana de una persona con un trastorno mental, en un sistema de familia con alguien con un trastorno mental? Red de apoyo. Maravilloso. Me encantó tu lenguaje corporal, tu lenguaje gestual. Red de apoyo. Lo dijiste todo en esa expresión. Y Belice, el amor definido por un psiquiatra, ¿qué es? Compromiso, amistad, querer cuidado, querer el bienestar del otro y sexo, deseo sexual. Para un médico psiquiatra, la palabra cerrar círculos. Ay, me encanta. Tienes que, debemos de. Es maravilloso poder hacerlo, entenderlo y hacerlo, genera mucho bienestar, mucho bienestar. Yo estoy cerrando un círculo con mi apartamento anterior y estoy abriendo uno en mi apartamento actual y es algo que genera, ay, te da tanta paz y te abre tantas puertas mentales, te abre tantas posibilidades dentro de ti que tú dices, wow, qué chévere, qué bueno, qué bien. La palabra pero vale la pena. La palabra crisis. Oportunidad. Cambio. La palabra emoción. Sentimientos. Hay que sumergirse en ella, en las emociones. No hay que temerles, no hay que dudar. La que sea, enfréntala, sumérgete y sal. Y tú verás que te vas a fortalecer. ¿Qué significa para un doctor cuando llega un paciente atravesando una crisis y luego ese paciente tiene la oportunidad de verlo, que se despide y te dice gracias? ¿Qué memorias se guardan en el corazón de la doctora Costa? Primero fuiste un reto. Me asustaste cuando llegaste. Asumí tu reto. Cumplí tus expectativas conmigo y le doy gracias a la vida por permitirme una vez más confirmar que elegí la profesión perfecta para mí. Y Belice, si tuviera la oportunidad de decir 3 deseos, porque yo creo que el mundo... yo no puedo... El mundo, y Belice, creo que todos somos reyes magos, que tenemos la capacidad de dar deseos. 3 regalos que le dieras a la humanidad. Que sepa que el mundo va a incorporar esas 3 cosas que le regalas. ¿Cuáles serían? Compasión, mucha capacidad de ponerse en el lugar del otro. Respeto,
por los derechos humanos, por los derechos de los demás. Y cuidarnos los unos a los otros. Gracias, Ibelice, gracias por hacer este recorrido tan hermoso. Y me llevo de esta conversación el que la cara menos hablada, el rostro menos conocido de la pandemia ha sido justamente las enfermedades mentales, la higiene mental, que son la base del comportamiento, del accionar de los seres humanos. Hay que hablar de esto, hay que hablar de depresión, hay que hablar de ataques de pánico, hay que hablar de todas estas patologías, normalizarlas y sobre todo humanizarlas. Este es el reto. Te conecto con lo que te decía al principio del programa. Todo lo que hacemos tiene un propósito y tiene una razón de ser. La razón de ser de este espacio con Charlotte es ser este vínculo de comunicación con los temas que deben ser tratados, conocidos y abordados, y los profesionales que son los expertos del tema. Gracias. Me despido con un sentimiento de misión de haber cumplido y con la promesa de reencontrarnos la próxima semana en otra entrega de este su espacio con Charlotte. Tengan todos y todas, más bien tengan no, elijan tener una feliz noche.